Imagínense esto, es el año 1867. El imperio se está colapsando, hay polvo y pólvora por todas partes durante la brutal caída de Querétaro. Pero en medio de todo este caos absoluto, choca de frente una realidad sorprendente, una exhibición de honor militar y caballerosidad que casi parece de película. Acompáñenme en este análisis donde vamos a explorar cómo, en el momento más inesperado, floreció una humanidad profundamente conmovedora entre hombres que, hasta un día antes, buscaban aniquilarse en el campo de batalla. Es que, esta es la gran paradoja de todo este evento histórico. Por un lado tenemos los años de este conflicto amargo y sangriento de la Segunda Intervención Francesa, una guerra que literalmente desangró al país y tuvo un costo humano devastador. Y por el otro lado, de repente vemos a estos enemigos mortales tratándose con un respeto y una cortesía alucinantes. Piensen en eso un momento. ¿Cómo es posible que hombres que llevaban años intentando destruirse de pronto se trataran con la reverencia de viejos amigos en un salón de época? Es una contradicción que de verdad atrapa. Y para prueba un botón. Incluso antes de que se diera la rendición formal, ya empezábamos a ver estos destellos increíbles de nobleza. Cuando el general republicano Rincón Gallardo vio a Maximiliano y a su séquito, le dio una orden a sus tropas que dejó a todos helados. Déjenlos pasar, son paisanos. Básicamente fue una última y caballerosa oportunidad de escape que se le ofreció al líder enemigo. Un guiño, un reconocimiento a la dignidad del adversario antes de que cayera el telón de este histórico asedio. Así que, para desmenuzar bien este código de honor, vamos a recorrer estos 6 puntos clave. La caída y la cortesía, el ritual de la rendición, cómo mantuvieron la dignidad durante el cautiverio, las promesas de honor, la humanidad entre enemigos y, para cerrar, el legado que nos deja Querétaro. Empecemos rápido con el punto número 1, la caída y la cortesía. Bueno, para entender cómo actuaron aquí, tenemos que hablar de la caballerosidad en el siglo XIX. No crean que era solo una formalidad o andar de traje para guardar las apariencias. No, era literalmente el pegamento moral que evitaba que la guerra se convirtiera en una barbarie absoluta. Era un código no escrito, sí, pero se respetaba a rajatabla. Requería tratar con dignidad al vencido, reconociendo que, quitando los uniformes y las banderas, todos eran seres humanos que merecían respeto íntegro una vez que los disparos terminaban. Pasemos al segundo punto, que es fascinante. El ritual de la rendición. Aquí el inmenso respeto se notó desde el segundo 1, cuando por fin se encuentran en el famoso Cerro de las Campanas. El general republicano Echegaray no llegó alardeando ni humillando a nadie. Todo lo contrario, se quitó el sombrero y con una reverencia total le dijo: «Vuestra Majestad es mi prisionero». Maximiliano, sin perder el estilo, le respondió con la misma cortesía, aclarando educadamente que ya había abdicado y ya no tenía ese título. Un intercambio brevísimo, súper tenso, pero cargado de muchísima clase. Y luego está este detalle tremendo. La madrugada en Querétaro estaba helada, y la espera por el alto mando republicano se estaba haciendo eterna. En un momento, el general Corona se da cuenta de que el archiduque estaba temblando físicamente. Claro, cualquiera pensaría que estaba aterrado porque lo iban a pasar por las armas, ¿no? Pero Maximiliano, preservando toda su dignidad, le soltó una respuesta estoica para la historia, dejando clarísimo que su temblor no era por miedo a morir, sino única y exclusivamente por el frío penetrante de ese momento. Todo lo que siguió fue como una coreografía perfecta del honor. Maximiliano ofrece su espada, pero fíjense en esto. Corona se niega a recibirla mientras el archiduque estaba a pie. Le pide con todo respeto que vuelva a subir a su caballo primero. Finalmente, la espada se la entregan de forma oficial a Mariano Escobedo. Pero justo ahí ocurre algo súper dramático. El general imperialista Tomás Mejía decide romper la hoja de su propia espada y se queda solo con la empuñadura. Un acto de rendición bajo protesta. Un gesto de un valor tremendo que, adivinen qué, todos los presentes aceptaron en un silencio de absoluto respeto. Y esto nos conecta perfectamente con nuestro tercer tema, la dignidad durante el cautiverio. Ser el encargado del prisionero requería un tacto impresionante, y el general Vicente Riva Palacio se convirtió literalmente en un escudo humano para Maximiliano. Para ahorrarle el trago amargo y las burlas de la tropa victoriosa, decidió llevárselo por la periferia de la ciudad.
Y cuando hablaron de la muy real posibilidad de un fusilamiento, Riva Palacio fue totalmente honesto sobre el peligro, pero en el mismo aliento le ofreció la ayuda legal de su propio padre para defenderlo. Hasta se plantó en seco para detener los insultos oportunistas de otros oficiales. Hablamos de una empatía táctica invaluable. Como se imaginarán, Maximiliano estaba profundamente agradecido por este trato tan humano, y como un gesto de reciprocidad, decidió regalarle a Riva Palacio algo muy personal: su propio caballo, cariñosamente llamado Anteburro. El general republicano lo aceptó y prometió cuidarlo. Es increíble cómo algo tan cotidiano como un caballo terminó convirtiéndose en el símbolo físico de ese respeto mutuo que lograron forjar en uno de los capítulos más oscuros de la historia militar de México. Continuamos con el cuarto punto: promesas y palabras de honor. Esta integridad no solo estaba en los mandos medios, venía desde arriba, con el propio comandante en jefe Mariano Escobedo. En lugar de abusar de su poder, actuó con una decencia increíble. A Miguel Miramón le devolvió personalmente una cartera que le habían robado, dándole su palabra de honor de que no había abierto ni leído ni un solo documento confidencial. Pero lo más impactante fue su trato con Tomás Mejía. Resulta que Mejía le había salvado la vida a Escobedo en el pasado. Para pagar esa deuda de honor, Escobedo le ofreció facilitarle la huida. ¿Y qué hizo Mejía? Se negó rotundamente, demostrando una lealtad inquebrantable a sus compañeros que se iban a quedar atrás. Pura integridad de ambos lados. Vamos ahora al quinto punto, que nos muestra el lado más íntimo: la humanidad entre enemigos. Imagínense esta escena en una celda en penumbras. Tienes al famoso intelectual republicano Ignacio Manuel Altamirano, frente a frente con Maximiliano. Y no estaban discutiendo de tácticas ni peleando por política. Estaban hablando de un mal muy humano y muy incómodo: la disentería. Sí, los dos la padecían, y terminaron pasándose tips y recomendando agua de Seltz para aliviarse. La plática fluyó tan bien que Altamirano, siendo un republicano empedernido, no tuvo problema en elogiar abiertamente ciertas leyes sociales que el imperio había creado, esperando que la república las conservara. El antagonismo se hizo humo frente al respeto intelectual genuino. Y si hablamos de humanidad, el momento definitivo se resume en algo minúsculo, pero súper poderoso. Un joven soldado republicano, del mismo ejército que acababa de derribar al imperio, se acercó a la prisión y pidió algo impensable: permiso para darle un abrazo al archiduque. Quería expresarle abiertamente su admiración por la forma tan valiente en que había defendido Querétaro. En ese abrazo, las banderas, la política y los rencores desaparecieron por completo. Es de esas cosas que te ponen la piel de gallina. Solo quedó el reconocimiento de un ser humano hacia el valor de otro frente a la peor de las adversidades. Finalmente llegamos a nuestro sexto y último punto: el legado de Querétaro. Después de analizar todo esto, las devoluciones de carteras intactas, las ofertas de escape por deudas de vida y hasta las pláticas sobre remedios médicos en prisión, nos queda una reflexión enorme. ¿Acaso sobrevive hoy en día este nivel de honor militar? ¿Qué pasa cuando cruzamos estos principios de profunda caballerosidad con la frialdad y la tecnología a distancia de los conflictos modernos? Definitivamente es una historia que nos obliga a mirar nuestro pasado con admiración y a cuestionar nuestro presente con una mirada completamente distinta. ¿No lo creen?